Buenas. ¿En algún momento te has preguntado cómo tu cuerpo lidera funciones y las coordina, como por ejemplo el metabolismo, el estado de ánimo, la reproducción y el crecimiento? La respuesta es sistema endocrino. El sistema endocrino, por medio de glándulas ubicadas alrededor de todo nuestro cuerpo, estas van a segregar hormonas, se van a ir a nuestro torrente sanguíneo y van a cumplir todas las funciones que te dije anteriormente. Fisiológicamente, ¿qué pasa? Vamos a tener que en la fisiología normal, vamos a tener que el hipotálamo va a secretar hormona liberadora de corticotropina, la ACTH. Esta va a impactar a nivel hipofisiario y me va a secretar CRH, hormona corticotropa. Va a seguir una vía hematógica normal que va a llegar a las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales vamos a tener más específicamente en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, valga la redundancia, vamos a secretar el cortisol. Este cortisol va a tener una retroalimentación negativa, ¿sí? En esa retroalimentación negativa que va a impactar a nivel hipofisiario, a nivel hipotalámico. ¿Qué pasa en la fisiopatología? En la fisiopatología principalmente puede ser causada de varias maneras, por eso es un síndrome. En el síndrome vamos a tener que principalmente va a estar dado por un tumor extrahipofisiario. En el tumor extrahipofisiario vamos a tener la excesiva secreción de CRH y no vamos a tener igual manera la secreción contigua de la hormona liberadora de ACTH. Esta lo que va a pasar es que este tumor va a tener unas características corticotropas, que va a hacer que va a seguir su vía hematógica normal a las glándulas suprarrenales en la zona fascicular de la corteza suprarrenal y pues a continuidad, a cronicidad, me va a generar una hiperplasia de estas glándulas suprarrenales. Esta hiperplasia va a tener una hipersecreción de cortisol y vamos a ver todo ese desencadenamiento de los síntomas. ¿Qué va a pasar? Contiguamente vamos a tener una supresión fisiológica a nivel hipotalámico y hipofisiario tanto de ACTH como de CRH, que esto vamos a ver en paralelo esa supresión fisiológica y supresión química de algunos medicamentos que por error iatrogénicos vamos a administrar contiguamente glucocorticoides. Dentro de la clasificación vamos a tener dos tipos de síndrome de Cushing, el endógeno y el exógeno. En el exógeno lo va a presentar aquellos pacientes que van a estar con un tratamiento con medicamentos similares al cortisol, como por ejemplo la dexametasona, la prednisolona. Ese tipo de medicamentos se le administran a las personas que están cursando por trastornos inflamatorios, como por ejemplo el asma o la artritis reumatoide. Ese tipo de medicamentos también va a suprimir el sistema inmunológico, por ende también se le puede administrar como tratamiento posterior a un trasplante de órganos. En este síndrome de Cushing normalmente va a ser temporal porque una vez el paciente deje de ingerir este tipo de medicamentos, el síndrome de Cushing va a desaparecer. En el síndrome de Cushing endógeno, que quiere decir propio del paciente, primero nos vamos a encontrar de que va a ser muy difícil de diagnosticar porque esa segregación va a ser muy lenta. Segundo, de que se va a generar específicamente por tumores, ya sea en la pituitaria, que está situada en la base del cerebro, o también por tumores en la glándula suprarrenal. También es importante resaltar de que puede ser generado por tumores extrapituitarios, por ejemplo tumores en el pulmón. Lo que va a generar es un aumento de la segregación de esta glándula y lo que les va a llevar a los pacientes a un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se divide en dos causas endógenas y exógenas. En las endógenas vamos a tener la enfermedad de Cushing, que es un adenoma hipofisiario que produce exceso de ACTH. En el segundo vamos a tener síndrome de secreción ectópica, que son tumores no hipofisiarios como el carcinoma de pulmón que producen ACTH. Como tercero vamos a tener el síndrome de secreción ectópica de CRH, que son tumores que producen CRH, que esto conlleva la secreción excesiva de ACTH. En el cuarto vamos a tener hiperfunción suprarrenal unilateral, con adenomas o carcinomas en las glándulas suprarrenales que producen cortisol de manera autónoma. En el quinto vamos a tener hiperplasia. Las exógenas vamos a tener el Cushing exógeno o iatrogénico, que es un uso prolongado por los glucocorticoides como la prednisona. Se utiliza para tratar enfermedades. La sintomatología del síndrome de Cushing, entre los más frecuentes encontramos cara de luna llena,
obesidad de distribución central, atrofia muscular de extremidades, cicatrización lenta, acné, joroba de búfalo y estrías de color rosado o púrpura presentes en el vientre, en la cadera, en los muslos, en los senos y en las axilas. En los síntomas más frecuentes en las mujeres se presenta el hirsutismo y periodos menstruales irregulares o ausentes. En cuanto a los hombres, encontramos la disminución del deseo sexual, la disminución de la fertilidad y problemas para alcanzar una erección. Como otros síntomas, encontramos cansancio extremo, debilidad muscular, insomnio, cefalea, pigmentación de la piel, crecimiento atrofiado en niños, depresión, ansiedad, irritabilidad y dificultad para controlar las emociones. Para el diagnóstico existen una serie de pruebas que nos sirven como indicativos del síndrome de Cushing. La primera es la prueba de orina, donde su resultado debe ser mayor entre 100 y 150 gramos sobre decilitro. La segunda prueba es la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Esta debe dar un resultado mayor a 1.8 gramos sobre decilitro. El siguiente examen es el cortisol en saliva alrededor de las 11, donde su resultado debe ser mayor a 0.5 gramos sobre decilitro. El cuarto tenemos el cortisol nocturno en sangre, donde el resultado debe ser mayor a 5 gramos sobre decilitro. Para el diagnóstico de etiología se hace uso de la CTH, donde menor a 5 picogramos mililitro nos quiere decir que es una CTH independiente. Mayor a 20 picogramos mililitro es una CTH dependiente. Y una entre 5 y 20 picogramos mililitro nos quiere decir que es una indeterminada, por lo que se debe volver a hacer la misma prueba de CTH o se realiza el test de CRE, donde positivo nos dice que es un ACTH dependiente o negativo independiente. Para el tratamiento tenemos la cirugía que se llama microadenoma hipofisiario. Este consiste en la extirpación del adenoma que provoca la sobreproducción de ACTH. Segundo, tenemos la adrenalectomía, que esta se trata de la extirpación de la glándula suprarrenal afectada, y la adrenalectomía bilateral, que se trata de la extirpación quirúrgica de las dos glándulas suprarrenales que están produciendo la afectación. En los fármacos, el primero que encontramos es el ketoconazol, que este inhibe la producción de cortisol a nivel glandular suprarrenal. El segundo es el etomitato, que este es un hipnótico intravenoso que sirve como sedación y se usa en pacientes con ventilación mecánica. Su acción se ejerce en la inhibición del 11-B-hidroxilasa a dosis altas, bloqueando la desmalasa. La metirapona inhibe la enzima 11-beta-hidroxilasa, bloqueando la síntesis del cortisol. Tenemos el mitotano, que destruye las células de la corteza suprarrenal, inhibiendo la síntesis de esteroides al bloquear la enzima 11-hidroxilasa, y el colesterol, por ende, va a disminuir reduciendo la producción de cortisol. Seguimos con mifepristona, que esta lo que nos va a ayudar es a bloquear los efectos del cortisol en los receptores, útil en caso de pacientes que tengan hiperglucemia en el síndrome de Cushing. Y el siguiente es el pasireotida, que este inhibe la liberación de ACTH desde la hipófisis, reduciendo la producción de cortisol. La radiocirugía estereostática, que esta cirugía es una técnica no invasiva útil en radiación altamente precisa para eliminar el tumor glandular suprarrenal que está provocando el síndrome de Cushing. Cuidados de enfermería en nuestros pacientes con síndrome de Cushing se centran más que todo en sus síntomas. Vamos a ver la impercepción del cortisol y algunos tips para prevenir complicaciones en nuestros pacientes. Primero, continuo monitoreo de signos vitales, frecuencia cardíaca y tensión arterial, ya que nuestros pacientes tienden a presentar patologías cardíacas. Segundo, el monitoreo de peso, para evitar que nuestros pacientes presenten cara en forma de luna. Un balance hidroelectrolítico en niveles de potasio y sodio, y control de glucemias en glucosa en sangre para prevenir picos de hiperglucemia. El cuidado de la piel es uno de los factores más importantes. Nuestros pacientes con síndrome de Cushing tienden a tener una piel muy frágil y súper delgada, con tendencia a hematomas y a estrías. Entonces se debe tener la piel completamente hidratada, evitando lesiones y traumatismos, y apósitos de grasa si la persona está ejerciendo presión en alguna de estas zonas. También la prevención de infecciones. Los niveles elevados de cortisol deprimen el sistema inmunológico del paciente y tiende a presentar infecciones, ya sea cuando se le hace un procedimiento invasivo, por eso se debe tener buena sepsis. Vamos a continuar con la movilización y ejercicio de nuestro paciente.
demostrándole que los ejercicios son para un buen estado físico, para que el paciente no suba de peso y para mantener su masa muscular. Continuamos con el soporte emocional. Los pacientes con este síndrome tienden a generar depresión, así que son pacientes que deben ser remitidos con psicología y una buena adherencia al tratamiento farmacológico para prevenir que nuestro paciente se complique más adelante. En los exámenes de laboratorio tenemos que mirar el aumento de glucosa y sodio, la disminución de potasio y calcio, el manejo de dieta en sodio, alimentos ricos en calcio y vitamina D, el hemograma completo con glóbulos blancos y notar en el paciente si tiene síntomas de fiebre, fatiga, algunas cicatrizaciones lentas en heridas, niveles elevados de cortisol, porque pues en la mañana tienden a ser mucho más elevados y en la noche al paciente pues le disminuyen. Los análisis de sangre de ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, los resultados varían según los niveles altos de cortisol. Y el ACTH elevado es un indicativo para enfermedad de Cushing y la disminución de ACTH es un indicativo del síndrome de Cushing, de los suprarrenales o el uso crónico de corticosteroides.